Bueno, esta es mi evidencia 2 de evaluación de proyectos. Y bueno, voy a contestar las preguntas. Yo soy Oscar René Aguilar Ávila y vamos a comenzar. La primera pregunta nos habla de cómo afecta la estrategia de inversión que va a tener Bafar, que es la de tener un CAPEX de 2.300 millones de pesos, y esto va a ser un CAPEX anual y con su respectivo crecimiento del 15%. Entonces, bueno, para empezar, tú al tener un CAPEX de manera anual va a afectar en la forma en la que quieres hacer tus proyecciones. ¿Por qué? Porque no puedes agarrar solo el CAPEX y meterlo en tu balance general en la parte de maquinaria y equipo, sino que esto se va a ver reflejado, para empezar, en tus flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque va a afectar tanto tus flujos de inversión como los de financiamiento, y es algo que debemos de tener en cuenta y no solo agregarlo así como pues nada más a ver qué pasa. Ahora, otro aspecto en el que afecta es en tu porcentaje de crecimiento, que es algo que nos pasó en lo personal a mí y a mi equipo, que al principio que estamos empezando con este proyecto, nosotros no íbamos a agarrar el 15% que decía Bafar, porque a lo mejor parecía bastante optimista. Íbamos a empezar con un 10 y lo íbamos a mantener así para hasta el año 2025, que obviamente hablando con los profesores, pues sí nos explicaron que eso no tiene sentido, porque nosotros al momento de meter el CAPEX, pues entonces si te das cuenta como que para qué estás metiendo el CAPEX, o sea, sobre todo si es una inversión, es un CAPEX de 2.300 millones de pesos, lo que se espera es que vendas más. ¿Por qué? Porque el tener un CAPEX, por ejemplo, de esta cantidad, quiere decir que vas a tener mayor capacidad de producción, vas a tener mayor planta, mayor equipo, y pues sí, no haría sentido hacer una inversión tan grande como esa para seguir vendiendo lo mismo. Obviamente va a afectar en el porcentaje de tus ventas, por ejemplo. Ahora, ¿qué diferencia tiene la evaluación de empresas bajo el método de flujos descontados y el método de evaluación por múltiplos? Bueno, yo creo que hay varias diferencias, pero las principales es que si estás utilizando el método de múltiplos, estás sacando la evaluación de tu empresa por medio de comparar a otras empresas, ya sean del mismo giro, de la misma industria, ya depende de cómo quieras hacer tu evaluación, pero además estás sacando la evaluación de tu empresa por medio de múltiplos, es decir, no te va a salir el mismo valor de tu empresa si lo calculas por un enterprise value entre sales o un price entre book value, ya que todos estos múltiplos miden aspectos diferentes de tu empresa. No vas a estar igual en todos. Ninguna empresa tiene los mismos múltiplos en cada aspecto. Pues sí, no tiene, más bien la misma cantidad, el mismo ratio en cada múltiplo. Entonces, tú al momento de calcularlo, si bien no es el valor final de tu empresa o como tu valor real de tu empresa, sí te puede dar una idea si estás cotizando o qué tan mejor o peor te encuentras a comparación de otras empresas en respectivos aspectos, estos ratios, estos múltiplos. Ahora, si haces tu evaluación por flujos descontados, aquí la diferencia más notable es que, a diferencia de la de múltiplos, aquí no te estás comparando con ninguna otra empresa. Aquí estás tú utilizando lo que tú ya tienes y obviamente tus datos históricos de tu empresa. Y bueno, ya también va a depender del tipo de proyecciones que hagas, pero básicamente sí, aquí es con lo que tú tienes y nada de otras empresas o de la industria. Aquí es básicamente con lo que tienes y sacas tu valor por medio de tus flujos y de cómo van a quedar en tus proyecciones. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la forma correcta de proyectar el pago de impuestos? Bueno, la forma correcta para que tú proyectes tu pago de impuestos es que al momento de, en tu estado de resultados, al momento de sacas tu utilidad que tienes antes de impuestos y eso lo multiplicas por la tasa de impuestos en cada año. Obviamente va a depender de en qué país estés o cuántos impuestos tengas que pagar, pero así se hace en cada año, porque tú no puedes agarrar y decir, bueno, el año pasado pagué 100 pesos de impuestos y como estoy proyectando en base a crecimiento en ventas, si estoy utilizando un 10% de crecimiento en ventas, voy a aumentarle un 10% a lo que pagué anteriormente de impuestos, porque así no es como funciona. Tienes que agarrar tu utilidad antes de impuestos y a eso le subes el porcentaje que corresponda al país en el que estés. Ahora, identifica y menciona los pasos que se deben de determinar
para determinar el precio de tu acción partiendo de tus estados financieros históricos de la empresa. Bueno, entonces, para empezar, si quieres sacar el valor de tu empresa por medio de los estados financieros históricos que tienes, bueno, el primer paso es organizar todo, o sea, tener tus balances generales, tus estados de resultados, tu estructura de costos, tus flujos de efectivo, porque todo esto es lo que vas a utilizar como una base para poder realizar ya sean las proyecciones a los años que quieras hacer. Ahora, también es importante que tengas en cuenta todos tus supuestos, porque es decir, si tú vas a hacer proyecciones, por ejemplo, por medio de un crecimiento en ventas, pues no puedes agarrar y decir, bueno, va a crecer 10%, le aumento eso en las ventas y todo lo demás se queda igual, porque no, tener más ventas implica más costos, implica cambios en tus cuentas que tengas, entonces sí, tienes que tener estos supuestos, por ejemplo, no sé, pueden ser tus inventarios, pueden ser tus gastos y productos financieros, que es por ejemplo donde está el RIF, todos tus costos de venta, tus depreciaciones también son importantes, porque pues tiene que ir todo creciendo con esos supuestos, no solo a aumentar las ventas y ya. Ahora, una vez que ya tenemos todo esto, todos tus escenarios bases o escenarios actuales, como los quieras llamar, ahora viene proyectarlos al tiempo que tú decidas. Por ejemplo, si quieres proyectar al año siguiente, 2021, 2022, hay varias formas de proyectar. Por ejemplo, la que nosotros utilizamos para este proyecto fue utilizando un crecimiento en ventas. Obviamente si vas a utilizar crecimiento en ventas, tu crecimiento en ventas debe estar justificado. No puedes llegar y decir, bueno, va a crecer un 15%, pues porque me nace. Tiene que tener un sustento de por qué y tiene que ser realista. Y bueno, ya que tienes tu crecimiento en ventas, bueno, obviamente es como una cadena. Primero, ya que tienes tu crecimiento en ventas justificado, pues aumentas las ventas y ves cómo va a salir tu estado de resultados. Teniendo tu estado de resultados, puedes calcular tus saldos de producción, como pueden ser los clientes, tus inventarios, puedes sacar tus estados de costo de producción, todo esto para que puedas tú calcular cuánto va a ser tu costo en ventas. También es importante tus flujos de efectivo. Tienes que proyectar tus flujos de efectivo, porque ahí es donde está tu cobranza, ahí es donde están tus pagos a proveedores, tu MOD, tu GIF, tus flujos de financiamiento, como pueden ser tus préstamos, tus cobros de intereses, tus flujos de inversiones, que por ejemplo era muy importante en este reto, porque se menciona que van a tener un CAPEX de 2.300 millones de pesos. Entonces, obviamente afecta nuestros flujos de inversiones, no lo íbamos a poner así nada más. Y bueno, ya que tienes todos estos cálculos, ahora sí puedes realizar tu estado de situación financiera o también el balance general, conocido como el balance general. Y aquí es donde vamos a revisar que todos nuestros activos y nuestros pasivos y nuestro capital contable pues estén correctos. Ahora, ya que tienes este procedimiento lo puedes repetir a los años que tú quieras evaluar, a 3 años, a 5 años, pero cabe recalcar que sí es importante que tu proyección sea, por ejemplo, en este caso el de ventas, que sea el porcentaje sea compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estás en el año 2020. Ya, proyectaste el 2021, ahora sigo proyectar el 2022. Lo que no debes hacer es que para proyectar el 2022 utilices otra vez el 2020 como base, sino el 2021, es decir, el del año anterior, para que vaya siendo compuesto, porque si no, no va a servir de nada. Y bueno, ya, repites el procedimiento para 2022, 2023, ahí va a depender de qué tanto tú quieras evaluar, qué tantos años, y ya. Una vez que tengas todos tus años, ahora sí puedes sacar tus free cash flows. Aquí puede ser por medio de firm to value o el de equity value. Aquí va a depender si tú quieres tomar en cuenta la deuda o no, y si quieres empezar a calcularlos desde tu EBIT o desde tu utilidad neta, ya que son diferentes. Y entonces, bueno, acomodas todos tus años y sacas tus free cash flows de los años en los que vas a hacer tus proyecciones. Por ejemplo, en nuestro caso que era 5 años, pues hasta el del 2025. Ahora ya que tienes todos tus free cash flows, lo que sigue es sacar nuestro valor terminal. Para sacar tu valor terminal, utilizas tu último periodo,
que por ejemplo en nuestro caso era el 2025, nuestro free cash flow de nuestro último periodo, y bueno, sacas tu valor terminal y ahora ya que tienes tu valor terminal, agarras todos tus free cash flows de cada año y los traes a valor presente con tu tasa de descuento que estás utilizando y al último año le agregas el valor terminal que acabas de calcular. Ya con esto podemos sacar nuestro valor presente neto y con este valor presente neto lo dividimos en el número de acciones que tiene la empresa y ya con eso nos da el valor de la acción de la empresa, utilizando únicamente nuestros estados financieros y nuestros valores históricos sin tener que estar utilizando múltiplos y otras empresas para comparar. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son los principales riesgos potenciales de BAFAR o de cualquier otra empresa que deben de ser evaluados en un análisis de sensibilidad? Bueno, el primer riesgo, y yo creo que es el más importante, por lo menos en este caso que hicimos proyecciones en ventas, pues precisamente son las ventas. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de hacer proyecciones, no podemos agarrar y decir, aunque esté muy bien justificado tu porcentaje, tienes que recordar que siempre hay aspectos que están fuera de tus manos o fuera de las manos de la empresa que simplemente no puedes controlar. Y obviamente van a afectar, pueden hacer que vendas muchísimo más de lo que pensabas, que sería excelente, o pueden hacer que vendas muchísimo menos, que hay casos en los que pasa. Y a lo mejor dices, sí, pero no puede pasar esto, pero ya lo vivimos. Es un caso bastante evidente lo que se vivió en el 2020 con la pandemia. A unas empresas les fue de lujo y a otras empresas les fue fatal. No podían vender, no podían producir por la pandemia y es algo que no puedes evitar por más que te cuides. Entonces sí es importante tener, por ejemplo, aquí en este caso de las ventas, tener tu escenario base, que es con tu porcentaje justificado, tener tu escenario optimista, porque sí puede pasar que vendas más, así por lo menos te das una idea de qué podría pasar, pero seamos realistas, no siempre la vida es color de rosas y también es bueno tener tu escenario pesimista, sobre todo para que sepas qué va a pasar y pues puedas generar un plan. Siempre es bueno tener tu plan B, pues cómo vas a solventar tus compromisos, ya sean a corto o largo plazo, si no llegas a vender lo que esperabas y desarrollar nuevas estrategias para ver qué está pasando y cómo incrementar tus ventas. Entonces sí, es un factor que sí afecta bastante y sí puede cambiar mucho el valor de tu empresa. Por ejemplo, si se alteran las ventas. Otro que, por ejemplo, nosotros escogimos era el de la tasa de descuento. Eh, Hay elementos que, como podemos ver, que es la tasa de descuento, no está en las manos de Bafar. Que por ejemplo nosotros utilizamos una tasa de descuento, o sea, una tasa de referencia de Banxico, que era el 20%, y nosotros lo que hicimos fue para un escenario optimista, pensábamos que la tasa bajara a un 19% y en un caso optimista, no, en un caso optimista bajara a un 19% y en un pesimista subiera un 21%. Y a ver, a lo mejor dices, pues es una fluctuación de un punto porcentual, no se ve que cambie mucho, no creo que afecte mucho a simple vista, pero al momento de nosotros calcular ya nuestros precios por medio de los free cash flows, por medio de firm y equity, pues nos damos cuenta que sí tenía un cambio bastante notable en el valor de la acción, tan solo moviéndole un porcentaje, un punto porcentual a esta tasa de descuento. Entonces también era bastante importante. Ahora, yo creo que aquí en un análisis de sensibilidad va a afectar mucho las variables dependiendo tu empresa, porque no es lo mismo una empresa de servicios, una empresa de productos, y también va a depender mucho de qué es lo que quieres evaluar, cuál va a ser tu proyecto. Por ejemplo, en el caso de Bafar iba a ser pues su estrategia del CAPEX y de su crecimiento, pero puede ser que tengas otro tipo de proyectos y obviamente va a variar pues qué variables puedes utilizar, costo de producción, tu material, los costos, un montón de cosas que va a depender mucho del tipo de proyecto que tengas. Pero sí es importante hacer esos análisis de sensibilidad para que te des una idea de qué tanto va a afectar cada variable y qué puedes hacer al respecto. Gracias.